Saludos y bendiciones para todos en esta mañana, especialmente a mis amigos y contactos que están en este momento uniéndose a través de la plataforma de TikTok y a quienes están llegando a la transmisión en vivo y a la grabación de este live a través de Meet, Tania, con la red social de YouTube, allá en nuestro canal de YouTube. Hoy, como todos los días, está con ustedes el obispo Alejandro Guevara de la Comunión Anglicana Emanuel. Y recordamos el objetivo principal de este devocional diario. Es hacer que las personas que están a nuestro alrededor durante el día puedan mirar lo que Dios escribió en nuestro corazón en este tiempo especial antes de iniciar la jornada de cada uno de nosotros. Es importante tener en cuenta que esta orientación devocional es algo que debe permanecer con nosotros en nuestro pensamiento, en nuestra consideración espiritual durante todo el día y debe ser el filtro a través del cual nosotros vamos a poner o perdón la redundancia, a filtrar cada acción, cada pensamiento, cada palabra que vayamos a decir en este día, que sea algo que nos esté acordando de lo que Dios nos dijo en la mañana de cara a cada situación difícil, a cada eh, situación de temor, a cada situación de angustia que a veces como seres humanos tenemos durante todos los días de nuestra existencia. Cuando tengas dudas, cuando tengas falta de fe, cuando sientas que te vas a desmoronar, piensa en lo que Dios te dijo en la mañana. Piensa en lo que Él está haciendo contigo cada día y llénate de fuerza, llénate de amor, llénate de alegría, porque no estás solo, porque siempre vas a estar allí en la presencia de Dios. Una vez más, como les digo entonces, nos disponemos a iniciar este devocional en la presencia de Dios y como siempre vamos a iniciar pidiéndole a Dios que nos encuentre dignos de estar en su presencia. Nada impuro puede estar en la presencia de Dios. Así que iniciamos purificándonos, pidiéndole perdón a Él por nuestras faltas y reconociendo que somos sus hijos, reconociendo que somos criaturas hechas, que somos vulnerables y que cada día necesitamos ser limpios de todas aquellas cosas que nos marchitan, que nos alejan de Él. Digámosle entonces, omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los deseos y los designios de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos hacer y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor, y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como perdonamos también a quien nos ofende. Y no permitas que caigamos en tentación y líbranos del maligno. Amén. Porque tuyo es el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy tengo para ustedes y para mí
un devocional que he titulado La ternura de Dios. Como este día y muchos días nosotros nos levantamos no muy fortalecidos. Desafortunadamente, tenemos lo que yo llamo una batería espiritual que tenemos que estar haciéndole mantenimiento. Nos sublimamos en el espíritu, pero retener ese nivel de unción, ese nivel de gozo y de alegría, esa confianza que nos genera estar en la presencia de Dios, no es tan fácil. Apenas terminamos nuestro tiempo devocional o de oración, nos enfrentamos a las cosas cotidianas, a las cosas que nos envuelven en el día a día, y entonces tenemos dificultad para empezar a a tener esa paciencia, esa confianza en Dios, para experimentar la compañía de Dios con nosotros. Bueno, hoy es un día especial. Hoy vamos a hablar de la ternura de Dios, porque necesitamos ser consolados, porque necesitamos ser tocados por Dios. Necesitamos saber que hoy podemos iniciar este día con la presencia de Dios de nuestro lado, con su guía, con su, con su amor, con su consuelo. Para este devocional, entonces, elegí dos textos bíblicos y vamos a leer el primero, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento, del Evangelio. Vamos a leer entonces al profeta Isaías en el capítulo 40, en el versículo 11, solamente ese versículo que dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará, guiará con su cuidado a las recién paridas. Obviamente está hablando de las ovejitas, ¿no? Vuelvo y lo leo. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. El segundo texto bíblico de hoy, entonces, lo tomamos del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, los versículos 13 al 16, que dice así: y le tenían niños para que los tocara, perdón, le traían niños para que los tocara, y los discípulos los reprendieron. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí. No se lo impidáis, porque de ellos y de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Hermanos, la ternura de Dios es una manifestación profunda de su amor que debe tocar cada una de la vida de nuestras vidas. Tenemos que desarrollar esa capacidad de comprender esa ternura de Dios en nuestra vida, una ternura que la percibimos a través del perdón de nuestros pecados. Recuerden ustedes cuando antes éramos esclavos del pecado, cuando vivíamos según nuestros propios criterios, cuando estábamos entronados a través del egoísmo en nuestro propio corazón y teníamos un ego que no cabía en este mundo. Cuando teníamos una vida centrada en nosotros, en lo que pensamos, en lo que queremos, que se haga nuestra voluntad, que los demás estén sujetos
a nuestras directrices. Y un día entendimos que esto, lo único que había traído en nuestra vida era un vacío profundo, una desilusión muy grande. Y en lo más profundo de nosotros sentíamos la necesidad de ser tocados, de ser comprendidos. Teníamos la necesidad de que algo se llenara en nosotros. Había un vacío que no podíamos llenar. Bueno, ahora nosotros entonces tenemos la posibilidad de recordar aquellos momentos y también recordar el momento en el que conocimos a Dios, en el que Jesús nos encontró en nuestro camino. Tenemos la oportunidad de recordar aquel hermoso momento en el que nosotros comprendimos lo que Dios había hecho a través de la historia de la humanidad, de su interacción con los hombres después de la caída de Adán y Eva. Entendimos qué fue lo que perdimos cuando Adán y Eva tomaron una decisión errada y comprendimos que nuestra vida es un caos, porque no fuimos hechos para esto que estamos viviendo. No fuimos hechos para vivir luchando con la creación. Fuimos hechos señores de la creación. Fuimos hechos sin conocer la malicia. Fuimos hechos y fuimos diseñados para vivir en armonía y en comunión con Dios. Pero todo eso se fue al traste cuando Eva quiso ser Dios. Aquellas palabras de Satanás es que Dios es mentiroso y sabe que el día que ustedes coman de este fruto van a ser iguales a Él, conociendo el bien y el mal. Y nuestra peor desgracia como hijos y descendientes de esta primera pareja es tener esa conciencia del mal. Es un lastre que no hemos podido quitar de nuestra mente, que siempre nos está haciendo inseguros, siempre nos hace dudar, nos hace egoístas, nos hace preferirnos a nosotros mismos sobre los demás de una manera inadecuada, nos hace querer darnos gusto y confundimos el bien con el mal. Así que nuestra idea de bonanza, de bienestar, era darle gusto a nuestros sentidos, porque confundíamos el bienestar con el placer. Trabajábamos y luchábamos con mucho esfuerzo para seguir satisfaciendo los instintos de la carne, para satisfacer la lujuria, la ambición, para satisfacer toda aquella arrogancia de nuestro corazón. Pero pasó el tiempo, nos dimos cuenta que estas cosas eran simplemente una ilusión, que eran etéreas, que estas cosas no alcanzaban nunca a llenar realmente nuestra necesidad existencial más profunda, que es la paz. Y entendimos que la paz no es sinónimo de riqueza, que la paz no es sinónimo de abundancia o de la ausencia de problemas. La paz es conocer a Dios. La paz es conectar con nuestro origen primario. La paz es comprender que hay otra existencia, que hay otra vida, hay algo en nosotros que se llama el espíritu, que debemos darle espacio, debemos vivirlo, debemos dejar que nos influya, que nos influencie, perdón. Debemos dejar que esa vida espiritual nos toque para estar en completo equilibrio, porque así fuimos hechos. Entonces muchas personas encontramos a Dios, a Jesús en algún momento de nuestras vidas. Muchos de nosotros en momentos difíciles, en momentos caóticos. Quizá cuando estábamos bajo el dominio de Satanás, quizá cuando estábamos en profunda aflicción, soportando una pérdida,
una carencia económica o qué sé yo, Cristo Jesús nos encontró y se nos reveló. Nos abrió el entendimiento y pudimos comprender que su propósito después de la caída de Adán y Eva, a través de la historia, siempre fue restaurar al hombre. Él sabía que la herida del pecado era muy profunda, que no iba a ser fácil, no era posible que el hombre regresara a su estado creacional primigenio. Sin embargo, lo intentó como un padre amoroso. Desde el primer momento en que Adán y Eva pecan, los cubre con, con una piel, cubre su vergüenza. Ellos sienten las consecuencias y tienen que vivir las consecuencias del pecado. Pero Dios no los dejó solos. Con sus descendientes hizo un pacto. Y fue así como inició los pactos en aquella relación de Dios con el hombre. Un pacto con Abraham, que se fue renovando con sus descendientes. Y siempre Dios con el pueblo de Israel hizo pactos. Ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Si cumplen y hacen lo que yo les diga, lo que yo les oriente. Israel entonces, como siempre lo he dicho, aprendió a través de la ley del sacrificio que la paga del pecado es muerte. Y fueron más de 4000 años de historia en esta pedagogía divina enseñándole a este pueblo que la paga del pecado es muerte. Y luego Pablo resume esta situación tan caótica para la raza humana y nos dice en la epístola a los Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y es cierto, no hay nada que el hombre pueda hacer para alcanzar ese estado primigenio de su creación. No hay nada, absolutamente nada, porque más de 4000 años de historia lo demostraron. Ningún hombre pudo cumplir la perfección moral de Dios expresada en los 10 mandamientos. Nadie lo pudo hacer. Es un error entonces que ahora algunas fracciones de la iglesia consideren a alguien santo simplemente porque llevó una vida virtuosa, porque a los ojos y a los estándares morales de la humanidad tuvo una buena conducta. Pero es que la salvación es mucho más que eso. Reversar el efecto del pecado en la naturaleza humana es mucho más que eso. No depende de mi voluntad. No puedo hacerlo. Solamente Jesús lo podía hacer tomando naturaleza humana. Su amor por sus hermanos, su amor por la creación, su amor por aquellas criaturas que Dios había hecho con su imagen y su semejanza, le hizo renunciar temporalmente a su condición de Dios, de parte de la divinidad, y siendo Dios se hizo hombre y vivió por usted y por mí todas las inclemencias de la tentación. Aquello que usted y yo y todo Israel en más de 4000 años no pudo lograr, Él lo hizo en 33 años de su vida. Él estableció el reinado de Dios en la tierra y acabó con la hegemonía del pecado. Él no debía morir porque él no pecó. Entonces, después de que Dios le permitió ver la muerte, solamente por usted y por mí, bajó al infierno y le arrebató a Satanás todos los cargos que tenía en contra nuestra, los rompió delante de su Padre y le dijo, aquí estoy, ten misericordia de ellos. El Padre entonces no encontró en él ningún pecado y la justicia divina lo devolvió a un nivel de gloria.
y fue sentado a la derecha del Padre con toda autoridad sobre las potestades del cielo y el infierno. Ese Jesús dijo, yo me voy, pero voy a dejarles un vicario, el Espíritu Santo. Él les recordará las cosas que yo les dije, y aún cosas mayores, y les enseñará a hacer lo que yo hice, y cosas mayores. Pues ese Espíritu Santo es el que usted y yo recibimos cuando decidimos decirle a Jesús, ahora entiendo lo que hiciste. Estoy muy agradecido contigo. Renuncio al pecado, renuncio a Satanás, renuncio a esa vida anterior y quiero regresar a esa unión inicial con la que fui creado, para la que fui diseñado por mi Padre Dios. Gracias, Señor Jesús, porque solamente a través de ti puedo lograrlo. Y ese día hubo justicia en mi vida. Justicia en el sentido de que yo podía ser libre de decidir si hacía lo bueno o hacía lo malo. Dependía de mí y depende de mí continuar esa obra de Dios, de salvación de Dios en mi vida y en la vida de los demás. Ese gran amor de Dios, yo debo mirarlo con ternura. Y nunca esto que acabo de decir, discúlpenme si he sido reiterativo en estos últimos devocionales en esto, pero nunca esto que acabo de decir debe salir de nuestra concepción, de nuestra comprensión cada vez que hablamos de Dios. Cuando hablamos de Dios, esta reflexión que acabamos de hacer debe ser el eje que nos una en un encuentro con Él. No es posible encontrarnos con Dios a través de mis necesidades. No es posible encontrarme con Dios a través de mi angustia existencial. No es posible encontrarme con Dios por más que yo esté llorando y afligido. El encuentro, el punto de encuentro con Dios es la obra de Cristo. Allí es donde está nuestro consuelo. Él a través del Espíritu Santo nos va a guiar a comprender mejor lo que nos está sucediendo y a expresárselo a Dios para encontrar el consuelo divino. Así que ese amor de Dios, esa ternura de Dios para nosotros, inicia en esa comprensión que acabo de decirles. Y cuando nosotros comprendemos eso, entonces estamos convencidos de que ya nos perdonó. Si Él se tomó el trabajo de enviar a Jesús a morir, a ser vituperado, a ser flagelado como lo fue, por amor a usted y a mí, no hay argumento que nos impida considerar que es cierto su perdón. Él vino a vencer la muerte y el pecado, y lo hizo por ti y por mí. El precio que tú y yo no podíamos pagar, Él lo pagó en la cruz. Hermano, ese perdón que Dios ha traído a tu vida y a la mía es el inicio de la comprensión de la ternura de Dios. La paciencia es el segundo aspecto a través del cual nosotros dimensionamos la ternura de Dios. ¿Cuánta paciencia tiene Dios con este mundo? Ayer veíamos en nuestro tema devocional que titulamos Abominación, las cosas que tipifican la conducta de los políticos, de los ricos, de los dueños del capital y también de los pobres, también de los asesinos, también de los egoístas, porque entre los unos y los otros no hay diferencia. Todos, como dice San Pablo, estamos destituidos de la gloria de Dios, porque ni uno solo de nosotros ha podido cumplir lo que Cristo hizo en su vida, cumplió la ley. Y lo hizo por usted y por mí. A usted y a mí nos queda imposible cumplir la ley. Él lo hizo por usted y por mí. Y estableció su justicia en nuestra mente, en nuestra conciencia. Y para poder obrar en justicia en nuestra propia vida,
entonces nos donó su espíritu. Sigue viviendo en usted y en mí. Cristo está vivo en tu corazón, hermano. Toda su potencia, todo su poder, toda su sabiduría, toda su gracia, todo su amor está dentro de tu corazón. No es simplemente una imagen etérea o una imagen difusa de lo que es la presencia del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo enmarca la obra de Cristo, contiene la vida de Cristo, la naturaleza de Cristo. Dios mismo está en tu corazón, con toda su ternura, con todo su amor, con toda su sabiduría, con toda su fuerza. No hay excusa para que tú no puedas vencer el pecado. Pero ese Espíritu Santo es una persona demasiado sensible. Su santidad lo hace especialmente frágil en una relación que no sea de amor. El Espíritu Santo actúa en tu corazón y el mío en perfecto amor. Y ese amor debe ser una calle en dos vías. Él me ama y yo lo amo. Y por eso decíamos en el devocional de ayer y antier, que lo que a mí me debe mover para cumplir la voluntad de Dios es el amor, la gratitud que hay en mi corazón por Él. Entender que mi vida no tiene sentido si no está conectada a Dios, que es mi origen. No tiene sentido, porque mi vida sin Dios es un caos que ya viví. Mi vida sin Dios no tiene norte, no tiene punto de consuelo, de refugio. Es una lucha constante, es un desasosiego constante, es un caos interno. Así que ese Espíritu Santo en su fragilidad se contrista cada vez que yo pierdo de vista esta perspectiva que estoy poniendo en su mente y en la mía como norma de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestros actos. Y cada vez que caemos en ese yo que siempre quiere estar sentado en nuestro corazón, él se contrista y guarda silencio y sufre, porque inevitablemente vamos a sufrir las consecuencias de nuestros actos. Cuando nos apartamos del Espíritu Santo que mora en nosotros, entonces tomamos decisiones guiados por la avaricia, guiados por la ambición, por el orgullo. Y cada vez que tomamos decisiones en ese sentido, en cualquier área de nuestra vida, indefectiblemente vamos a sufrir. Y allí está el Espíritu Santo. Él no te abandona, Él está allí en tu corazón y sufre y está contristado. Y cuando ya estás tú sufriendo las consecuencias de estas malas decisiones, Él empieza a contactar contigo de una manera misteriosa. Él empieza a aprovechar tu estado de quebranto. Él empieza a aprovechar tus lágrimas y de una manera muy sutil, de una manera muy amorosa, empieza a manifestarse como un vacío que hay que llenar, como algo que nos hace falta, como algo que definitivamente buscamos con ansia en otro tiempo, en otras fuentes, y que solamente lo encontramos en Él. Esa paciencia del Espíritu Santo siempre está en nosotros. Y cuando nosotros, en medio del dolor, por habernos apartado de Él y por haber tomado decisiones diferentes a su voluntad, lloramos y le decimos, perdóname. Entonces empezamos a sentir ese consuelo divino, que es el tercer aspecto
a través del cual nosotros podemos comprender y percibir la, la bondad de Dios, su ternura en nosotros, en nuestra vida. Esa ternura que nos restaura después de cada fracaso. Esa ternura que nos alienta, que nos acoge, como dice el profeta Isaías. Sentimos ese calor del pastor que acaba de encontrar una oveja perdida, extraviada, adolorida. Y Dios empieza a tomarte en sus brazos y a sanar tus heridas con amor. No te va a soltar hasta que tú no estés fortalecido. Te va a estar alimentando allí en su regazo con leche espiritual. Te está recordando de nuevo que eres una persona frágil, un bebé espiritual en sus manos, que no estás en condiciones de tomar solo tus decisiones, que nunca lo estarás, porque siempre vas a ser su criatura hermosa. Esa ternura de Dios, en su experiencia y en la mía, hermano, ha sido un ciclo constante, un ciclo que se va almacenando en nuestra memoria, en nuestro corazón. Y muchas personas me dicen diariamente, obispo, es que cuando yo me pongo a orar no sé qué decirle a Dios, qué pesar. Esto es lo que tú tienes que recordar cuando estás en la presencia de Dios. Ese ciclo interminable de perdón, paciencia y ternura. Ese consuelo divino que siempre está allí para ti. La ternura que Dios, con la que Dios te ha tratado, aún desde antes de entregarle tu vida a través de Cristo. Bueno, esa ternura nos invita a contar plenamente con su voluntad favorable para nosotros. Nos invita a confiar en Él. No hay un solo argumento después de valorar estas cosas que nos pueda convencer a nosotros que Dios no tiene un buen propósito para ti, para mí. Él tiene un plan para ti. Él tiene un plan para tu vida. Él nos comprende en nuestras flaquezas. Alguna vez le dijo a los discípulos antes de ser aprendido en el huerto de Getsemaní, oren y velen, porque a la verdad la carne es débil y el espíritu está pronto. Él nos sostiene y nos ha sostenido incluso cuando hemos fallado. Hemos cometido errores que pudieron haber sido fatales en nuestra vida. Nos hemos involucrado con personas realmente hijos de Satanás que pudieron habernos hecho daño. Hemos defraudado a personas muy malas que no escatiman en acabar con una vida o derramar sangre con tal de vengarse. Estamos interactuando con personas que por cualquier motivo están buscando la excusa para asesinar. Así que no sabemos el riesgo que corremos cuando estamos en el metro. Hay 150 personas en un vagón y de casualidad yo voy a pisar a alguien. ¿Cómo va a reaccionar? O cuando voy en mi carro y de pronto tengo una fricción con otro vehículo, no sé cómo van a reaccionar. O cuando estás en un sitio público y miras a una persona con esa mirada pesada que a veces ellos tienen, de odio, corres el riesgo de que esa persona te increpe y te diga, ¿por qué me estás mirando? Dios nos ha cuidado. El ángel del Señor acampa alrededor tuyo y alrededor mío. Y permanentemente Dios nos está llamando a abrir nuestro corazón, a permitir que su amor transforme nuestra vida y le dé sentido a nuestra existencia, guiándonos con mucha suavidad
con mucho amor y con mucha delicadeza, pero también con firmeza, porque cuando decidimos apartarnos de Él, el Espíritu Santo se contrista, pero no nos evita cosechar las consecuencias de nuestras erratas. Aquí a esta altura de la reflexión nos preguntamos, ¿cuánto más estás dispuesto a sufrir? ¿Cuánto más estás dispuesto a aguantar una vida de sinsabores? La respuesta está en el amor de Dios. La respuesta está en dimensionar lo que Cristo hizo en la cruz, lo que eso significa, esa dignidad que nos devolvió el amor de Cristo, su ternura a través de la historia de nuestra vida, vivir conectados con esa realidad de amor, produce en nosotros un sentimiento permanente de gratitud y de amor por Dios. Entonces, cuando estamos en esa condición de relación con Dios, en ese nivel, no nos cuesta trabajo decirle no al pecado, cualquiera que sea. No nos cuesta trabajo obedecer a Dios. Cuando logramos hacer eso, entonces hay un gozo profundo, porque cada acción, cada pensamiento, cada orar nuestro está en armonía con Dios y nos hace felices. Estamos frente a la posibilidad de vivir con gozo cada minuto, cada segundo de tu existencia, o sufrir, porque aún persistimos en que podemos manejar nuestra vida según nuestros criterios. No hemos podido comprender que somos hijos de Dios, que somos suyos. El efecto del pecado fue tan grande que nos quitó esa conexión íntima e integral con Dios, que solamente el Espíritu Santo en nuestro corazón puede restaurar. Este texto nos invita a tratar a los demás con el mismo cariño y comprensión que recibimos de Él. Cuando tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, no podemos ver el mundo diferente porque lo miramos con sus ojos. Nos expresamos con ese mundo a través de su amor, de su ternura, de su propósito. Tomamos las matas del jardín y las bendecimos y ellas florecen. Labramos la tierra con amor y bendecimos la semilla antes de sembrarla. Y tierra bendita es, porque terminó la maldición del pecado. Porque la maldición donde la tierra, la naturaleza se le opone a Adán era precisamente por el pecado. Pero si yo fui perdonado, si yo fui restaurado, si yo fui justificado, si el Espíritu Santo actúa en mí, ¿por qué se me va a oponer la tierra? ¿Por qué te va a ir mal en los negocios? Que es otra forma de labrar la tierra, usando esa figura. ¿Por qué va a haber improsperidad? Porque no va a haber trabajo para tus manos si esta creación es de Dios. ¿Por qué no te van a dar empleo en aquella empresa? Así el dueño crea que es suya, está engañado, todo es de Dios. Y tú vas a estar siempre en el lugar que Dios quiera que tú estés. Pero tienes que vivir ese gozo, hermano. Tienes que vivir esa íntima comunión con el Espíritu Santo. Tienes que estar permanentemente 24 horas del día, cada segundo, cada instante, siendo consciente que ya eres otra persona, que eres un hijo de Dios, un príncipe del cielo en la tierra. No hay maldición de Satanás que te pueda tocar. No hay circunstancia en este mundo que te pueda afectar y quitar la paz.
a las cosas que no sean adecuadas, tú puedes decirles, destrúyase y no afecte más mi vida. Tú en amor al prójimo puedes decirlo. Puedes poner tu mano en su hombro, cerrar tus ojos y en esa íntima conexión que tú mantienes con el Padre, decirle, Padre, en el nombre de Jesús te pido, quita esta carga de mi hermano. Y el Padre lo va a hacer, porque todo aquel que pida algo al Padre en el nombre de Jesús, Dios lo va a hacer, porque siempre va a estar de acuerdo a su voluntad y a sus propósitos. Isaías 40:11 nos invita a nosotros a mirar en la figura del pastor una de las metáforas más tiernas y protectoras de la tradición bíblica, para descubrir esa acción de Dios, donde Él no solamente cuida el rebaño, sino que presta una atención especial a las ovejas más vulnerables. Tú eres una oveja vulnerable, no te preocupes. Él tiene un cuidado especial contigo. Tú eres una oveja obediente, adulta, fortalecida, que fluye adecuadamente en el rebaño. Amén. Eres la alegría del corazón. Él es el orgullo del corazón del pastor. Siempre Él va a estar allí. Pero si hoy tú te sientes frágil, si hoy tú te sientes dolido, si hoy tú te sientes desorientado, ¿qué es lo que hacen las ovejitas cuando están así? Simplemente empiezan a balar, ¡ñe!, a llamar, y el pastor va a escuchar. Y tú vas a aprender a escuchar la voz del pastor. Las ovejas conocen la voz del pastor. Él te va a tomar en su regazo, en su seno, te va a alimentar. No te va a soltar hasta que no estés restaurada. Allí puedes temblar de frío. Allí puedes seguir haciendo porque te duele todavía. Puedes seguirte quejando en la medida en que sientes el ungüento de la sanidad que Él está poniendo en tus heridas. A veces sanar duele, pero estás en las manos de Dios. Estás bajo el cuidado amoroso del Padre. Cuánta ternura hay en Dios a través de esta figura. Los corderos y las ovejas recién nacidas son los seres más vulnerables de este mundo. Quizá tú me estás escuchando en este momento, hermano, y estás naciendo de nuevo en este instante para Dios. Quizá tú estás cansado de esa lucha. Quizá tú estás cansado de seguir llevando en tus manos y con tus criterios, con tu sabiduría, tu vida. Quizá tú hoy estés diciendo, guiado por el Espíritu Santo que está en ti mientras me escuchas, yo quiero esa vida, yo quiero alcanzar eso, yo quiero tener eso que están diciendo. Yo te invito, hermano, a que hoy lo hagas, que hoy recibas el consuelo y la ternura de Dios en tu vida. Cierra tus ojos, hermano, por un segundo en este instante, ciérralos. Y empieza a recordar aquellas cosas que más te han dolido, aquellas cosas que han marcado tu existencia. El dolor de un abandono, el dolor de una violación, la vergüenza de tener un defecto físico, la no aceptación y el bullying permanente de los demás. Quizá tu poca capacidad para comprender las cosas como otros lo hacen tan rápidamente.
Quizá tu pobreza te humilla, el hambre que tienen tus hijos o el hambre que tú misma experimentas, el dolor que te produce existir simplemente. Quizá hoy tengas mucha ansiedad en tu corazón porque debes cumplir con compromisos económicos, que no sabes de dónde va a venir el dinero. Humanamente tú no puedes concebir una solución que llegue racionalmente a tu mente, pero allí donde nosotros somos débiles, Dios es fuerte, hermano. Dios te dice en este momento que no te dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de guerreros. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a llorar delante del Señor como esta ovejita en medio de nuestra soledad, del frío, de la desorientación que tengamos, de nuestra indefección. Estamos indefensos, hermanos. No sé qué sea lo que a ti te esté doliendo hoy. Quiero que entiendas que Dios, que la ternura de Dios está allí, que el Espíritu Santo está en tu corazón, que ha guardado silencio, porque es muy sensible y está triste viéndote sufrir. En su justicia no te ahorró el dolor que estás viviendo en este momento, pero en su poder y en su gran amor, en su ternura, te puede consolar, te puede tomar en sus brazos, darte la confianza, la fuerza que tú necesitas para enfrentar cada problema, no importa el tamaño que tenga el problema. Y cualquiera que sea la circunstancia que estés viviendo, pertenece a este mundo y tú ya no perteneces a este mundo, estás en el cielo. Eres un hijo de Dios. Y si todavía no eres un hijo de Dios, entonces vamos a orar para recibir a Jesús en nuestro corazón. Cierra tus ojos, hermano, continúa con tus ojos cerrados y dile a Jesús: Señor Jesucristo, ahora comprendo lo que hiciste en la cruz. Ahora entiendo que no había nada que Israel pudo haber hecho en más de 4000 años de historia para cumplir tu ley, y menos nosotros. Ahora comprendo, Señor, que ese vacío que hay en mi corazón solamente tiene una respuesta para ser llenado, y eres tú. Yo te doy gracias por el perdón de mis pecados, porque el efecto devastador del pecado terminó en la cruz cuando tú moriste allí. Y hoy entiendo que soy libre de la hegemonía de la esclavitud del pecado. Y te pido perdón, Señor, por todas las cosas que he hecho sin contar contigo. Reconozco en tu presencia que el dolor y las circunstancias en las que vivo, en parte, fueron causadas por mí. Padre Santo, envía tu Espíritu Santo a morar en mi corazón. Hoy renuncio al pecado y renuncio a Satanás. Te recibo a ti, Cristo Jesús, en mi corazón como el Señor de mi vida. Y te consagro mi cuerpo enfermo, debilitado y aporreado como la casa de la habitación de tu Espíritu, como ese templo en el que tu Espíritu habita a partir de este momento. Y que mi corazón sea el altar a través del cual tú, como eterno y sumo sacerdote y Señor Jesús, ministrarás mi vida en cada circunstancia, en cada detalle,
con todo el poder que te fue dado sobre las potestades del cielo y del infierno. Escribe, Señor, estas palabras en el libro de la vida y permite que también sean escuchadas en el infierno por todas aquellas entidades malignas que tuvieron control de mi vida, que produjeron tanto dolor en mi corazón, que me alejaron tanto de ti y desgraciaron mi existencia. A ellos protesto, a ellos renuncio y a ellos expulso en este momento de mi vida en el nombre de Jesús. Padre Santo, aquí estoy delante de ti, pidiéndote que el efecto de la sangre que Cristo derramó en la cruz me cubra. Santo eres, Señor, Dios de amor, Dios de bondad, Dios de misericordia. Gracias por este día. Gracias por tu ternura y por tu consuelo permanente. Gracias por sanarme. Gracias, oh Dios, por liberarme. Gracias, oh Dios, porque en este instante estás diciéndole a Satanás que me regrese todo lo que me ha robado con engaños. Gracias por bendecir la labor de mis manos, porque a partir de este momento ni yo ni mi familia seremos avergonzados y no habrá hambre ni escasez en nuestra mesa, ni escasez en nuestra alacena, ni faltará la justicia de la justa retribución a nuestro trabajo hecho con nuestras manos. Gracias, Señor, porque la paz, el amor, el gozo y el consuelo divino están ahora en mi corazón. Dame la inteligencia, Señor, para poder entender tu ternura, esa ternura que me envuelve cada día. Te pedimos que tu amor suave y compasivo transforme nuestra vida. Hoy transforma mi corazón, Señor, que yo sepa recibir tu consuelo en este momento de debilidad que experimento, que yo pueda ofrecer esa misma ternura a quienes me rodean. Enséñame a confiar en tu cuidado y a reflejar tu misericordia en mis palabras y en mis acciones. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Los tengo en mi corazón y en mis oraciones. Pueden escribirme al WhatsApp más 57 315 040 0589. Pueden escribirme a través de los chats en TikTok, en Messenger, en Facebook. Me encuentran como Alejandro Guevara y también en Instagram. A mis hermanos y seguidores que cada día están mirando esta transmisión de devocional diario a través de YouTube. Gracias, bienvenidos, todos bienvenidos. Para finalizar, les pido sus oraciones por este ministerio. Necesitamos tanto de su apoyo y de su ayuda. Necesitamos tanto poder sentir que nuestro trabajo no es en vano, que hay sensibilidad en el corazón de cada persona restaurada. Hermanos, si hoy este mensaje tocó su vida, tocó su corazón, no olvide que estamos trabajando no solamente para ustedes, sino para muchas personas y que necesitamos su apoyo. También pueden pedirnos las instrucciones para hacernos llegar sus ofrendas y sus donaciones a través de WhatsApp y a través de los chats de las redes sociales. Gracias por tener este tiempo para Dios y gracias por compartir esta fe, este gozo, esta esperanza que a todos nos anima. Los amo en Cristo Jesús. Ustedes son la razón de mi ministerio. Ustedes son la razón de mis oraciones, de mis trasnochos.
de mis meditaciones. Y todos somos en conjunto la razón del propósito divino. Gracias por compartir este camino a la gloria de Dios. Bendito Dios que nos ama, bendito Dios que nos consuela, bendito Dios que nos tiene paciencia y nos tolera. Una bendición para todos. Mañana les espero a las 7 de la mañana. Bendiciones y feliz día. Un abrazo.